Creemos que vivimos en un mundo de claridad, especialmente cuando se trata de algo tan esencial como el agua. Agua cristalina, refrescante, que nos da la vida. Desde pequeños nos enseñan que el agua es pura, vital y esencial para nuestra salud. Vemos imágenes de glaciares prístinos, cascadas impetuosas y ríos brillantes, lo que refuerza esta imagen de pureza. Pero ¿qué pasa si esta imagen de pureza es una ilusión peligrosa? ¿Qué pasa si el agua que bebemos todos los días, la misma sustancia que asociamos con la salud y el bienestar, alberga un peligro oculto? Esto no es una escena de una película de ciencia ficción, es la realidad de nuestro mundo moderno. La verdad es que nuestro suministro de agua está bajo ataque. Está bajo ataque de enemigos invisibles, asesinos silenciosos que acechan en cada gota, amenazando nuestra salud y la salud de nuestros seres queridos. No podemos verlos, no podemos olerlos y a menudo ni siquiera sabemos que están allí hasta que es demasiado tarde. Esta es la incómoda verdad sobre nuestra agua potable. No es lo que pensamos que es. Es hora de correr la cortina, de exponer la amenaza invisible que acecha en nuestros vasos y botellas, y de armarnos con el conocimiento para protegernos a nosotros mismos y a nuestras familias. La amenaza a nuestro suministro de agua proviene de una multitud de fuentes. Desechos industriales, escorrentía agrícola, e incluso nuestros propios hogares contribuyen a un cóctel de contaminantes que se infiltran en nuestras fuentes de agua. Estos contaminantes no son producto de la imaginación de un teórico de la conspiración. Son muy reales y están presentes en cantidades alarmantes. Los microplásticos, pequeñas partículas de plástico que se han infiltrado en cada rincón de nuestro planeta, ahora son una presencia omnipresente en nuestra agua. Estos invasores microscópicos, a menudo demasiado pequeños para ser vistos a simple vista, se deslizan a través de los sistemas de filtración y terminan en nuestros cuerpos, donde sus efectos a largo plazo aún se están descubriendo. Los metales pesados, restos de procesos industriales y contaminación, se filtran en nuestro suministro de agua, envenenando nuestros cuerpos con cada sorbo. Plomo, arsénico, mercurio. Estas no son solo palabras en una tabla periódica. Son toxinas potentes que pueden causar estragos en nuestros órganos y sistemas nerviosos. Los pesticidas y herbicidas, diseñados para proteger nuestros cultivos, se abren camino hacia nuestra agua, exponiéndonos a una ingesta crónica de productos químicos nocivos. Estos productos químicos, destinados a matar plagas y malezas, pueden tener consecuencias no deseadas para la salud humana, alterando nuestras hormonas y aumentando nuestro riesgo de enfermedades graves. Estas amenazas invisibles, que acechan en algo tan aparentemente inocuo como nuestra agua potable, representan una traición a la confianza. Confiamos en que el agua que fluye de nuestros grifos es segura, que el agua embotellada que compramos es pura. La realidad, sin embargo, es mucho más insidiosa. Los microplásticos están por todas partes. Están en los océanos, en el aire que respiramos y cada vez más en nuestra agua potable. Estas partículas diminutas, de menos de 5 milímetros de diámetro, a menudo son invisibles a simple vista, lo que las convierte en una amenaza silenciosa para la salud humana. Estas partículas no se filtran fácilmente con los métodos tradicionales de tratamiento de agua, lo que significa que pueden terminar fácilmente en nuestros hogares y cuerpos. Las fuentes de contaminación por microplásticos son muchas y variadas. La descomposición de desechos plásticos más grandes, como botellas de agua y bolsas de plástico, es un factor importante. Además, las microperlas, pequeñas esferas de plástico que se encuentran en algunos productos de cuidado personal como los exfoliantes faciales, se van por el desagüe y contribuyen significativamente a la carga de microplásticos en nuestros sistemas de agua. Las consecuencias para la salud de ingerir microplásticos aún se están descubriendo, pero las primeras investigaciones pintan un panorama preocupante. Los estudios han demostrado que los microplásticos pueden acumularse en el cuerpo humano, particularmente en el sistema digestivo. Si bien los efectos a largo plazo de esta acumulación aún no se comprenden completamente, a los investigadores les preocupa la posibilidad de que los microplásticos alteren la función hormonal, causen inflamación e incluso transporten bacterias y virus dañinos por todo el cuerpo. La omnipresencia de los microplásticos en nuestra agua es un claro recordatorio de las consecuencias imprevistas de nuestra dependencia del plástico. Subraya la importancia de reducir el consumo de plástico, invertir en sistemas de filtración avanzados y abogar por regulaciones más estrictas sobre la producción y eliminación de plásticos.
La lucha contra la contaminación por microplásticos es una lucha por la salud de nuestro planeta y el futuro de nuestra especie. Los metales pesados, un grupo de elementos naturales con pesos atómicos altos, son otra amenaza silenciosa que acecha en nuestra agua potable. Aunque algunos metales pesados, como el hierro y el zinc, son esenciales para la salud humana en pequeñas cantidades, otros, como el plomo, el mercurio y el arsénico, son altamente tóxicos, incluso en niveles bajos de exposición. Las descargas industriales, las actividades mineras e incluso los sistemas de plomería obsoletos pueden liberar estos metales peligrosos en nuestras fuentes de agua. El plomo, que antes se usaba comúnmente en tuberías, puede filtrarse al agua potable, lo que representa un riesgo importante para la salud, especialmente para los niños. La exposición al plomo puede provocar retrasos en el desarrollo, dificultades de aprendizaje e incluso daños al sistema nervioso. El mercurio, a menudo liberado de las centrales eléctricas de carbón y los procesos industriales, puede contaminar las fuentes de agua y acumularse en los peces. Esta potente neurotoxina puede afectar la función cognitiva, las habilidades motoras y dañar el cerebro en desarrollo. Las mujeres embarazadas y los niños pequeños son particularmente vulnerables a los efectos dañinos de la exposición al mercurio. El arsénico, un elemento natural que se encuentra en algunas fuentes de agua subterránea, es otra amenaza grave. La exposición a largo plazo al arsénico en el agua potable se ha relacionado con un mayor riesgo de cáncer de piel, pulmón y vejiga, así como de enfermedades cardiovasculares y diabetes. La presencia de metales pesados en nuestro suministro de agua es un problema grave de salud pública. Las pruebas regulares de las fuentes de agua, la inversión en sistemas de filtración avanzados que puedan eliminar los metales pesados y la eliminación gradual del uso de metales pesados en los procesos industriales son pasos cruciales para proteger la salud humana de estas amenazas silenciosas. Nuestro mundo moderno depende mucho de una gran variedad de químicos, desde pesticidas y herbicidas hasta productos farmacéuticos y solventes industriales. Si bien estos químicos tienen varios propósitos, su presencia en nuestro medio ambiente puede tener consecuencias inesperadas, especialmente cuando se filtran a nuestro suministro de agua. Los pesticidas y herbicidas, diseñados para proteger nuestros cultivos de insectos y malezas, pueden escurrirse de los campos agrícolas y contaminar tanto las fuentes de agua superficiales como las subterráneas. La exposición a estos químicos se ha relacionado con una serie de problemas de salud, incluyendo alteraciones hormonales, problemas reproductivos y un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer. Cada vez se detectan más productos farmacéuticos, incluyendo antibióticos, analgésicos y antidepresivos, en nuestros suministros de agua. Estos medicamentos, que a menudo el cuerpo no metaboliza por completo, se excretan en la orina y terminan en plantas de tratamiento de aguas residuales. Si bien estas plantas están diseñadas para eliminar muchos contaminantes, no siempre están equipadas para eliminar completamente los productos farmacéuticos, que luego pueden entrar en ríos, lagos e incluso en fuentes de agua potable. Los solventes industriales, utilizados en la fabricación y otros procesos industriales, también pueden contaminar el agua a través de derrames accidentales, fugas y prácticas de eliminación inadecuadas. Estos solventes, muchos de los cuales son carcinógenos conocidos o sospechosos, pueden representar graves riesgos para la salud si se consumen a través de agua contaminada. La presencia de esta compleja mezcla de químicos en nuestra agua es una preocupación creciente. Las tecnologías avanzadas de tratamiento de agua, las regulaciones más estrictas sobre el uso y la eliminación de químicos, y el desarrollo de alternativas más seguras son pasos esenciales para abordar esta amenaza emergente para nuestra agua y nuestra salud. Imagina tu cuerpo como una fortaleza diseñada para protegerte del peligro. Tu piel, una barrera resistente contra el mundo exterior. Tu sistema digestivo, descomponiendo cuidadosamente la comida y absorbiendo los nutrientes. Tu sistema inmunológico, un ejército vigilante en busca de invasores. Ahora, imagina un bombardeo constante de enemigos invisibles que se deslizan más allá de tus defensas, infiltrándose en tu fortaleza y debilitando lentamente tus defensas desde adentro. Esta es la realidad de beber agua contaminada. Cada sorbo de agua contaminada con microplásticos, metales pesados y contaminantes químicos introduce una dosis de estas sustancias nocivas en tu sistema.
Tu sistema digestivo, mal equipado para descomponer a estos invasores extranjeros, permite que pasen a tu torrente sanguíneo, donde son transportados a todos los rincones de tu cuerpo. Tus órganos, que trabajan incansablemente para filtrar tu sangre y eliminar los productos de desecho, se ven cada vez más agobiados por esta constante afluencia de toxinas. El delicado equilibrio del entorno interno de tu cuerpo, cuidadosamente mantenido por intrincados mecanismos, se ve interrumpido. Las hormonas, esos mensajeros químicos que regulan todo, desde el crecimiento y el desarrollo hasta el estado de ánimo y el sueño, se descontrolan. Tu sistema inmunológico, debilitado por la lucha constante contra invasores extranjeros, se vuelve menos efectivo para combatir infecciones y enfermedades. Con el tiempo, este asalto implacable pasa factura. Lo que comienza como cambios sutiles, una ligera sensación de fatiga, un dolor de cabeza persistente, puede convertirse en problemas de salud más graves. La naturaleza insidiosa de esta amenaza radica en su sutileza. Los efectos de la exposición crónica a los contaminantes del agua a menudo se manifiestan lentamente, erosionando gradualmente tu salud con el tiempo. El cuerpo humano es asombrosamente resistente, capaz de soportar y adaptarse a una variedad de agresiones. Sin embargo, esta resistencia tiene sus límites. La exposición crónica, incluso a niveles bajos de contaminantes del agua, puede tener consecuencias profundas y de gran alcance para la salud humana. Al principio, los efectos suelen ser sutiles, lo que dificulta conectar los puntos entre el agua que bebemos y los problemas de salud que experimentamos. Los microplásticos, esos diminutos fragmentos de plástico que se han infiltrado en cada rincón de nuestro planeta, representan una amenaza única y emergente. Si bien la investigación sobre los efectos a largo plazo de la ingestión de microplásticos está en curso, los primeros hallazgos son preocupantes. Los estudios han demostrado que los microplásticos pueden cruzar la barrera hematoencefálica, lo que podría afectar la función y el desarrollo cognitivo. Además, estas diminutas partículas pueden actuar como vectores de otros contaminantes, transportando bacterias y sustancias químicas nocivas a nuestros cuerpos. Los metales pesados, como el plomo, el mercurio y el arsénico, tienen efectos perjudiciales para la salud humana, incluso en niveles bajos de exposición. El plomo, una potente neurotoxina, puede interferir con el desarrollo del cerebro, provocando problemas de aprendizaje, problemas de comportamiento y una función cognitiva reducida, especialmente en los niños. El mercurio, otra neurotoxina, puede dañar el sistema nervioso, los riñones y el sistema cardiovascular. La exposición al arsénico se ha relacionado con un mayor riesgo de cáncer de piel, pulmón y vejiga. El cóctel químico que se encuentra en muchas fuentes de agua, una mezcla de pesticidas, herbicidas, productos farmacéuticos y productos químicos industriales, añade otra capa de complejidad al problema de la contaminación del agua. Muchos de estos productos químicos son disruptores endocrinos conocidos, lo que significa que pueden interferir con el sistema hormonal del cuerpo. Esta alteración puede tener una cascada de efectos sobre la salud, afectando la salud reproductiva, el metabolismo e incluso aumentando el riesgo de ciertos tipos de cáncer. La naturaleza insidiosa de estos contaminantes radica en su capacidad para bioacumularse en el cuerpo. Esto significa que incluso pequeñas cantidades, consumidas con el tiempo, pueden acumularse hasta niveles peligrosos, provocando una amplia gama de problemas de salud. Si bien los efectos del agua contaminada en la salud son una preocupación para todos, ciertas personas son particularmente vulnerables. Los niños, con sus cuerpos en desarrollo y sistemas inmunológicos inmaduros, corren un mayor riesgo por los efectos nocivos de los contaminantes del agua. Las mujeres embarazadas, que llevan un feto en desarrollo, también son muy susceptibles, ya que la exposición a ciertos contaminantes durante periodos críticos del desarrollo puede tener consecuencias de por vida para el niño. La exposición al plomo, por ejemplo, representa una amenaza significativa para el desarrollo del cerebro de los niños. Incluso los niveles bajos de exposición al plomo pueden provocar daños neurológicos irreversibles, lo que resulta en problemas de aprendizaje, problemas de comportamiento y un coeficiente intelectual reducido. El feto en desarrollo también es muy vulnerable a los efectos tóxicos del plomo, que puede atravesar la placenta e interferir con el desarrollo fetal. Los químicos que alteran las hormonas, que se encuentran en muchas fuentes de agua, representan un riesgo particular para los niños y las mujeres embarazadas.
La exposición a estos químicos durante ventanas críticas del desarrollo puede alterar el delicado equilibrio de las hormonas, lo que podría causar problemas reproductivos, retrasos en el desarrollo y un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer en el futuro. Las personas mayores, con sus sistemas inmunológicos a menudo comprometidos y una mayor susceptibilidad a enfermedades crónicas, también son más vulnerables a los impactos en la salud de la contaminación del agua. La exposición a contaminantes puede exacerbar las condiciones de salud existentes y aumentar el riesgo de desarrollar nuevas. La salud de nuestras futuras generaciones depende de la calidad del agua que les proporcionamos. Proteger nuestras fuentes de agua de la contaminación no es solo un problema ambiental, es una cuestión fundamental de derechos humanos, esencial para la salud y el bienestar de las generaciones actuales y futuras. La industria del agua embotellada, una empresa global multimillonaria, ha comercializado con éxito su producto como el ejemplo de la pureza y la salud. Imágenes de manantiales prístinos en las montañas, agua cristalina cayendo en cascada sobre las rocas y atletas refrescando sus cuerpos con un trago de una botella de plástico están grabadas en nuestra conciencia colectiva. Estas imágenes, cuidadosamente elaboradas, a menudo enmascaran una realidad mucho menos atractiva. La verdad es que una parte significativa del agua embotellada proviene de los mismos suministros municipales de agua que fluyen de nuestros grifos. Esta agua, aparentemente ordinaria del grifo, se somete a varios procesos de filtración, se embotella en plástico y luego se vende a un precio superior, a menudo con la promesa de una mayor pureza y beneficios adicionales para la salud. Lo irónico es que esta agua purificada, a menudo, contiene más contaminantes que el agua del grifo correctamente filtrada. Estudios han demostrado consistentemente que el agua embotellada no es inmune a la contaminación. Los microplásticos, esas partículas omnipresentes que se han infiltrado en cada rincón de nuestro planeta, se encuentran comúnmente en el agua embotellada, a menudo en niveles más altos que en el agua del grifo. Esto probablemente se deba a la lixiviación de productos químicos de las propias botellas de plástico, especialmente cuando se exponen al calor o a la luz solar. Además, la industria del agua embotellada opera con mucha menos supervisión y regulación que los sistemas municipales de agua. Mientras que el agua del grifo se analiza rutinariamente para detectar una amplia gama de contaminantes, el agua embotellada está sujeta a normas menos estrictas, lo que dificulta garantizar su pureza y seguridad. La ilusión de pureza, cuidadosamente construida por la industria del agua embotellada, es solo eso, una ilusión. Los consumidores, a menudo impulsados por la preocupación sobre la seguridad del agua del grifo, sin saberlo, están comprando un producto que puede no ser más seguro. Y en algunos casos, incluso más contaminado que el agua que fluye libremente de sus grifos. La industria del agua embotellada ha construido su éxito sobre una base de destreza en marketing, aprovechando eficazmente las ansiedades de los consumidores sobre la calidad del agua y el deseo de un estilo de vida más saludable. Al promover el agua embotellada como un símbolo de pureza, conveniencia e incluso estatus social, la industria ha creado una demanda para un producto que es, en esencia, un derecho humano básico. Las consecuencias ambientales de esta demanda fabricada son asombrosas. La producción de botellas de plástico requiere inmensas cantidades de combustibles fósiles y genera importantes emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo al cambio climático. Estas botellas, a menudo usadas solo una vez, terminan en vertederos, donde pueden tardar cientos de años en descomponerse. O peor aún, contaminan nuestros océanos, dañando la vida marina y los ecosistemas. Las implicaciones sociales son igualmente preocupantes. En muchas partes del mundo, el acceso a agua limpia y asequible es una lucha diaria. La industria del agua embotellada, en lugar de contribuir a soluciones para esta crisis global, a menudo exacerba el problema extrayendo agua de las comunidades locales y vendiéndola de vuelta a precios exorbitantes, priorizando las ganancias sobre la necesidad humana básica de agua limpia. Las prácticas engañosas de la industria del agua embotellada van más allá del marketing. La industria ha presionado activamente contra los esfuerzos para mejorar la infraestructura pública del agua y ha difundido información errónea sobre la seguridad del agua del grifo, todo en un esfuerzo por mantener su cuota de mercado y proteger sus ganancias. El éxito de la industria del agua embotellada es un testimonio de su capacidad para capitalizar las ansiedades de los consumidores y manipular las percepciones. Es hora de ver a través de la ilusión de pureza,
de reconocer los costos ambientales y sociales de nuestra adicción al agua embotellada y de exigir algo mejor para nosotros mismos, nuestras comunidades y nuestro planeta. Dale poder a tu hogar. Filtración para un futuro más seguro. La primera línea de defensa contra la contaminación del agua comienza en tu propia casa. Si bien las plantas municipales de tratamiento de agua juegan un papel crucial en la eliminación de muchos contaminantes, no son infalibles. Invertir en un sistema de filtración de agua para el hogar puede proporcionar una capa adicional de protección, asegurando que el agua que tú y tu familia beben sea lo más pura y segura posible. El mercado ofrece una variedad de sistemas de filtración, cada uno con sus propias fortalezas y limitaciones. Comprender los diferentes tipos de filtros disponibles y los contaminantes específicos a los que se dirigen es esencial para tomar una decisión informada para tu hogar. Los filtros de carbón activado, uno de los tipos de filtros más comunes, son altamente efectivos para eliminar el cloro, los sedimentos y los compuestos orgánicos volátiles que pueden afectar el sabor y el olor del agua. Los sistemas de ósmosis inversa, por otro lado, utilizan una membrana semipermeable para eliminar una gama más amplia de contaminantes, incluyendo metales pesados, nitratos e incluso algunas bacterias y virus. Para aquellos preocupados por los microplásticos, cada vez hay más filtros especializados con poros ultrafinos disponibles. Estos filtros, capaces de eliminar partículas tan pequeñas como una micra, pueden reducir significativamente la cantidad de microplásticos que llegan al agua potable. Al elegir un sistema de filtración, es esencial considerar tus necesidades y preocupaciones específicas. Factores como la calidad del suministro de agua local, la cantidad de personas en tu hogar y tu presupuesto influirán en tu decisión. Consultar con un experto en calidad del agua puede ayudarte a determinar el sistema de filtración más apropiado para tus circunstancias únicas. Más allá del filtro, técnicas antiguas, soluciones modernas. Si bien la tecnología de filtración moderna ha logrado avances significativos en la mejora de la calidad del agua, las técnicas antiguas para purificar el agua también están experimentando un resurgimiento en popularidad. Estos métodos probados por el tiempo, a menudo simples y rentables, ofrecen una alternativa viable o un complemento a los sistemas de filtración convencionales. Hervir, uno de los métodos más antiguos y efectivos para desinfectar el agua, implica calentar el agua a ebullición continua durante al menos un minuto para matar bacterias y virus dañinos. Esta sencilla técnica, accesible incluso en entornos con recursos limitados, puede salvar vidas en situaciones de emergencia o al viajar a zonas con agua de dudosa calidad. La desinfección solar del agua, otro método de baja tecnología, aprovecha el poder del sol para purificar el agua. Esta técnica consiste en exponer botellas de plástico transparente llenas de agua contaminada a la luz solar directa durante varias horas. La radiación ultravioleta del sol mata eficazmente la mayoría de las bacterias y virus dañinos, lo que hace que el agua sea segura para beber. Los filtros de agua de cerámica, inspirados en las técnicas tradicionales de alfarería, ofrecen una solución sostenible y asequible para la purificación del agua. Estos filtros, a menudo hechos de arcilla de origen local e infundidos con plata por sus propiedades antibacterianas, eliminan eficazmente los sedimentos, las bacterias y los protozoos del agua, proporcionando una fuente confiable de agua potable limpia. Estas técnicas antiguas, combinadas con las innovaciones modernas, ofrecen un enfoque holístico para la purificación del agua. Al adoptar tanto la sabiduría tradicional como los avances tecnológicos, podemos garantizar el acceso a agua potable segura y limpia para todos. Un imperativo global: proteger nuestro futuro compartido del agua. El problema de la contaminación del agua se extiende mucho más allá de nuestros hogares y comunidades individuales. Es una crisis global que exige una respuesta colectiva. Proteger nuestros recursos hídricos compartidos requiere un enfoque multifacético que abarque acciones individuales, políticas gubernamentales y cooperación internacional. Reducir nuestra dependencia de los plásticos de un solo uso es primordial. La naturaleza ubicua de la contaminación plástica, en particular los microplásticos, subraya la urgente necesidad de un cambio global hacia alternativas reutilizables. Apoyar a las empresas que priorizan los envases sostenibles y abogar por regulaciones más estrictas sobre la producción y eliminación de plásticos son pasos cruciales para detener la marea de contaminación plástica en nuestras fuentes de agua. Promover prácticas agrícolas sostenibles
es otra pieza esencial del rompecabezas. La escorrentía de los campos agrícolas, a menudo cargada de pesticidas, herbicidas y fertilizantes, es una fuente importante de contaminación del agua. Adoptar métodos de agricultura orgánica, minimizar el uso de productos químicos sintéticos e implementar medidas de control de la erosión pueden reducir significativamente el impacto ambiental de la agricultura y proteger nuestros recursos hídricos. Invertir en infraestructura hídrica es crucial. Las instalaciones de tratamiento de agua obsoletas e inadecuadas están luchando para mantenerse al día con la creciente demanda de agua limpia y la creciente complejidad de los contaminantes. Mejorar estas instalaciones, implementar tecnologías de tratamiento avanzadas y garantizar el acceso universal a agua potable segura y asequible son esenciales para proteger la salud pública y fomentar el desarrollo sostenible. Abordar la crisis mundial del agua requiere un cambio de mentalidad. El agua no es un recurso inagotable, es un regalo precioso y finito que debemos apreciar y proteger para las generaciones venideras. Al adoptar un estilo de vida consciente del agua, abogar por políticas responsables de gestión del agua y apoyar a las organizaciones que trabajan para proteger nuestros recursos hídricos, todos podemos contribuir a un futuro donde todos tengan acceso a agua potable limpia y segura. Desenmascarando los conceptos erróneos, separando la realidad de la ficción en el debate sobre el agua. El mundo del agua, aparentemente simple y transparente, se ha convertido en un caldo de cultivo para mitos y desinformación. Las campañas de marketing pregonan los beneficios de aguas milagrosas, mientras que afirmaciones pseudocientíficas nublan nuestra comprensión de este elemento esencial. Es hora de aclarar las turbias aguas de los conceptos erróneos y separar la realidad de la ficción. Un mito persistente es la idea de que toda el agua embotellada es inherentemente más pura y segura que el agua del grifo. Si bien es cierto que algunas marcas de agua embotellada pueden someterse a procesos de filtración adicionales, la realidad es que mucha de ella proviene de las mismas fuentes municipales de agua que abastecen nuestros grifos. Además, la industria del agua embotellada está sujeta a regulaciones y requisitos de prueba menos estrictos en comparación con los sistemas municipales de agua, lo que hace imposible garantizar su pureza absoluta. Las propias botellas de plástico pueden filtrar sustancias químicas al agua, especialmente cuando se exponen al calor o la luz solar, lo que introduce otra posible fuente de contaminación. Otro concepto erróneo es la noción de que las aguas caras y mejoradas ofrecen importantes beneficios para la salud. El agua alcalina, por ejemplo, a menudo se comercializa como una cura milagrosa para todo, capaz de neutralizar la acidez en el cuerpo e incluso prevenir enfermedades crónicas. Sin embargo, existe evidencia científica limitada para respaldar estas afirmaciones. El cuerpo humano tiene sus propios mecanismos sofisticados para regular los niveles de pH, y es poco probable que beber agua alcalina tenga un impacto significativo en la salud general. Del mismo modo, el agua oxigenada, promocionada por sus supuestas propiedades energizantes, se basa en la premisa errónea de que nuestros cuerpos pueden absorber cantidades significativas de oxígeno a través del sistema digestivo, en lugar de a través de nuestros pulmones, el órgano principal para la absorción de oxígeno. La verdad es que el agua pura y limpia, ya sea del grifo o de un sistema de filtración confiable, es todo lo que nuestros cuerpos necesitan para prosperar. La clave para una buena salud no radica en perseguir modas de agua caras, sino en garantizar el acceso a agua potable segura y asequible para todos. Más allá de la publicidad, consejos prácticos sobre el agua para una vida más saludable. Navegar por el mundo del agua puede ser abrumador, pero unas sencillas pautas pueden ayudarte a tomar decisiones informadas para ti y tu familia. Empieza por informarte sobre la calidad del agua del grifo en tu zona. Las compañías de agua están obligadas a proporcionar informes anuales sobre la calidad del agua, que detallan los niveles de diversos contaminantes detectados en el suministro de agua. Estos informes, a menudo disponibles en línea o por solicitud, pueden ayudarte a evaluar los contaminantes específicos que preocupan en tu área y determinar si es necesaria una filtración adicional. Al elegir un sistema de filtración para el hogar, considera tus necesidades e inquietudes específicas. Si el sabor y el olor a cloro son tus principales preocupaciones, un simple filtro de carbón activado puede ser suficiente. Para aquellos preocupados por una gama más amplia de contaminantes, incluyendo metales pesados, nitratos y bacterias, un sistema de ósmosis inversa
o un sistema de filtración para toda la casa podría ser una mejor opción. No dudes en consultar con un experto en calidad del agua para determinar la solución de filtración más adecuada para tu hogar y presupuesto. Más allá de la filtración, simples cambios de comportamiento pueden marcar una gran diferencia. Reducir tu dependencia de las botellas de agua de plástico de un solo uso no solo es bueno para el medio ambiente, sino también para tu salud. Invierte en una botella de agua reutilizable hecha de vidrio o acero inoxidable y haz que sea un hábito llevarla contigo a donde quiera que vayas. Este simple acto puede reducir significativamente tu exposición a los microplásticos y otros contaminantes potenciales que pueden filtrarse de las botellas de plástico. Recuerda, el acceso a agua potable limpia y segura es un derecho humano fundamental, no un lujo. Al mantenernos informados, tomar decisiones conscientes y abogar por políticas que protejan nuestros recursos hídricos, todos podemos contribuir a un futuro hídrico más saludable y sostenible. La decisión de la claridad. Comenzamos este viaje rompiendo la ilusión de pureza que rodea nuestra agua potable. Nos adentramos en la inquietante realidad de los contaminantes ocultos: microplásticos, metales pesados, cócteles químicos, sustancias que se infiltran en nuestras fuentes de agua y amenazan nuestro bienestar con cada sorbo. Expusimos las prácticas engañosas de una industria que se beneficia de nuestras ansiedades, vendiendo un producto a menudo no más puro que el agua que fluye de nuestros grifos. Pero esta no es una historia de desesperación, es un llamado a la acción. El poder de protegernos a nosotros mismos y a nuestras familias está a nuestro alcance. Tenemos el conocimiento, las herramientas y la responsabilidad de exigir algo mejor para nosotros, nuestras comunidades y nuestro planeta. La decisión es nuestra: permanecer complacientes ante esta amenaza invisible o convertirnos en defensores informados del cambio. Podemos optar por ver más allá de las campañas de marketing cuidadosamente elaboradas y el atractivo seductor de las soluciones rápidas. Podemos optar por educarnos sobre la calidad de nuestra agua local, invertir en sistemas de filtración efectivos y adoptar hábitos sostenibles de consumo de agua. Podemos optar por apoyar políticas que promuevan la gestión responsable del agua, protejan nuestras fuentes de agua de la contaminación y garanticen el acceso a agua potable segura y asequible para todos. Agua es vida. Protege tu recurso precioso. El agua es el alma de nuestro planeta, esencial para todos los seres vivos. Nos sostiene, nos nutre y nos conecta con la naturaleza. Sin embargo, a menudo damos por sentado este recurso tan valioso, sin reconocer su verdadero valor hasta que está amenazado. La crisis de la contaminación del agua es un claro recordatorio de nuestra interconexión con el medio ambiente y de la urgente necesidad de proteger este recurso vital. Cada acción que tomamos, por pequeña que sea, tiene el poder de repercutir, creando una ola de cambio. Al elegir beber de una botella de agua reutilizable, reducimos la demanda de plástico y frenamos la marea de la contaminación plástica. Al apoyar la agricultura sostenible, protegemos nuestras fuentes de agua de la escorrentía nociva. Al abogar por regulaciones más estrictas sobre las descargas industriales, evitamos que los productos químicos tóxicos entren en nuestro suministro de agua. El camino hacia un futuro del agua más saludable y sostenible comienza con un solo paso. Que ese paso sea un compromiso con la conciencia, con la acción y con la firme creencia de que tenemos el poder de crear un mundo donde el agua limpia no sea un privilegio, sino un derecho que todos disfruten. Seamos la generación que cambie el rumbo de la contaminación del agua, asegurando que el legado que dejemos sea de claridad, abundancia y vida.